¿Sabías que unas llantas desgastadas pueden aumentar tu distancia de frenado hasta un 40%? Sin que te des cuenta, 40%. Eso no es un número menor. Eso es la diferencia entre detenerte antes de un semáforo o impactar el auto de enfrente. Entre frenar antes de un tope o pasarlo a toda velocidad. Entre llegar a casa o no llegar. Y lo más perturbador de todo esto es que puedes estar manejando ahora mismo con ese riesgo encima, sin saberlo, sin sentirlo, sin ninguna advertencia visible. Imagina que vas en carretera, el sol está saliendo, la música está puesta, todo parece completamente normal. El motor suena bien, las luces del tablero no marcan nada, el auto responde al volante, y de repente algo aparece frente a ti, un animal, un objeto en la carretera. Un auto que frena de golpe, y tú pisas el freno, fuerte, con toda la fuerza, y el auto tarda, más de lo que debería, más de lo que recuerdas. Y en ese instante, ese segundo de diferencia, cambia todo. No es el motor, no son los frenos, no es el ABS, son tus llantas. Y en este video te voy a explicar exactamente qué pasa cuando las ignoras. Las 7 señales que te están avisando, ahora mismo, que algo está mal. ¿Y por qué la mayoría de los conductores nunca actúa a tiempo? Quédate hasta el final, porque una de estas señales probablemente ya la tienes. Soy tu mecánico de confianza, y he visto cosas en el taller que la mayoría preferiría no saber. Autos que llegan con las llantas completamente al límite. Personas que me dicen, pero si se veían bien. Familias que casi no llegan. Y siempre, absolutamente siempre, las llantas dieron señales antes. El problema no es que el auto no avisa, el problema es que nadie sabe escucharlo. Hoy vas a entender cómo algo tan simple como una llanta puede convertirse en el punto más peligroso de todo tu vehículo, sin hacer ruido, sin encender ninguna luz, sin darte una advertencia obvia. Porque las llantas no gritan, susurran, y si no sabes qué escuchar, las ignoras, hasta que ya es demasiado tarde. Antes de hablar de las señales, necesito que entiendas algo fundamental, algo que muy pocos conductores realmente comprenden. Las llantas no son solo las ruedas que hacen rodar tu auto, son el único punto de contacto real entre tu vehículo y la carretera. Piénsalo un momento. Tu auto puede pesar 1,5 toneladas, 2 toneladas, más. Y todo ese peso, toda esa velocidad, todo ese momentum descansa sobre 4 parches de caucho, 4 rectángulos del tamaño aproximado de una hoja de papel. Eso es todo lo que te conecta con el suelo. 4 parches de llanta. Y de esos 4 parches depende absolutamente todo. El frenado, la estabilidad en curvas, la dirección, el control en lluvia, la respuesta de emergencia. Tu auto puede tener el motor más potente del mercado, los frenos más avanzados, el sistema de suspensión más sofisticado, la tecnología más cara. Pero si esas 4 manchas de caucho no están bien, todo lo demás falla, porque los frenos detienen las ruedas, pero son las llantas las que detienen el auto. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas, y esa diferencia es la que muchos conductores no entienden hasta que la viven. Ahora piensa en tu rutina diaria. Cada mañana subes al auto, pones el cinturón, enciendes el motor y manejas. Confías. Confías en que el volante va a responder. Confías en que los frenos van a funcionar. Confías en que el auto se va a comportar como siempre. Y esa confianza, en la mayoría de los casos, está bien. Pero hay un error silencioso que se va construyendo con el tiempo. Un error que no aparece de golpe, que no tiene una fecha de vencimiento clara, que no enciende una luz, que no hace un ruido dramático. El desgaste progresivo de las llantas. Y lo más peligroso de este tipo de problemas es que tu cerebro se adapta. Sí, tu cerebro. Lo que antes te parecía un poco inusual, con el tiempo se vuelve normal. El auto frena un poco más lento, y tu pie inconscientemente empieza a frenar un poco antes. El volante vibra levemente, y tu mano inconscientemente lo compensa. El auto se mueve un poco en curvas, y tu cuerpo inconscientemente ajusta. Tu cerebro es tan bueno adaptándose que puede hacerte creer que todo está bien cuando en realidad el margen de seguridad se está agotando.
Por eso hoy vamos a hablar de las 7 señales que te están avisando que algo está mal, aunque tú creas que sí. Señal 1. El desgaste irregular. La primera señal, y una de las más reveladoras, es el desgaste irregular de la llanta. ¿Qué significa esto? Significa que la llanta no se está gastando de manera uniforme en toda su superficie. En algunos casos, ves el borde exterior más liso que el centro. En otros, el borde interior completamente desgastado y el exterior intacto. En otros, hay zonas con dibujo profundo y zonas casi lisas, alternadas, como parches, como escalones, como si alguien hubiera borrado partes de la llanta al azar. Y cuando ves eso, tienes que entender algo. No es estética, es información. Tu llanta te está diciendo que algo en el sistema está fallando. Puede ser la alineación. Cuando los ángulos de las llantas están incorrectos, el caucho no hace contacto uniforme con el suelo. Una parte trabaja más que otra, y esa parte se desgasta antes. Puede ser la presión. Una llanta con baja presión se apoya más en los bordes. Los bordes se desgastan, el centro aguanta. Resultado, desgaste en las orillas. Una llanta sobreinflada toca solo el centro se desgasta, los bordes aguantan. Resultado, desgaste en el medio. Puede ser la suspensión. Amortiguadores desgastados, rótulas flojas, brazos de suspensión dañados, todo eso afecta cómo la llanta toca el suelo. Y cuando el contacto es irregular, el desgaste también lo es. Pero el resultado siempre es el mismo. La llanta no está haciendo contacto correcto con la carretera. Y cuando eso pasa, tu auto ya no pisa como debería, lo que significa menos tracción, menos estabilidad, menos control y un margen de reacción mucho menor del que crees tener. ¿Cuándo fue la última vez que te agachaste a ver tus llantas de cerca? No solo de reojo mientras caminas al auto, sino realmente observarlas, tocarlas, compararlas. Si nunca lo has hecho, esta semana es un buen momento para empezar. Señal 2. La pérdida de dibujo. La segunda señal, quizás la más conocida, pero también la más mal entendida, la pérdida de dibujo. Las llantas tienen surcos, canales y patrones grabados en el caucho, y muchas personas creen que ese diseño es solo visual, un tema de estética, de marca, de apariencia. Error. Ese dibujo es ingeniería pura. Cada canal, cada surco, cada ranura tiene una función específica. La función principal es evacuar el agua. Cuando tu auto va sobre una carretera mojada, el agua no desaparece. Está ahí, entre la llanta y el asfalto. Y si no hay dónde ir, el agua se queda atrapada. Y cuando el agua se queda atrapada entre la llanta y el suelo, el auto flota, literalmente. A eso se le llama hidroplaneo. Y es exactamente tan peligroso como suena. En un instante, sin previo aviso, el auto pierde contacto con el suelo. El volante deja de responder. Los frenos no tienen efecto real. El auto sigue su trayectoria, pero ya no es tu trayectoria. Es la trayectoria que la física decide. Y tú solo eres un pasajero. Ahora bien, ¿cuándo ocurre esto? Cuando el dibujo de la llanta ya no tiene suficiente profundidad para evacuar el agua a tiempo. Y aquí viene lo importante. Hay un indicador visual en todas las llantas modernas. Se llama testigo de desgaste. Son pequeñas elevaciones dentro de los surcos de la llanta. Si el dibujo de la llanta llega al nivel de esos testigos, la llanta está legalmente y técnicamente al límite. Necesita cambio inmediato. Pero aquí está el problema real. Muchas llantas llegan a ese límite y siguen rodando, porque el conductor no lo sabe, porque nadie le explicó qué buscar, porque nunca nadie le dijo cómo revisarlo. Y hoy tú ya lo sabes. Un truco simple. Mete una moneda de peso en el surco de la llanta. Si ves completamente la orilla de la moneda, el dibujo es insuficiente. Es momento de actuar. Señal 3. La vibración al manejar. La tercera señal es una que casi todo el mundo siente, pero muy pocos entienden. La vibración. Ese temblor en el volante que aparece a ciertas velocidades. Ese movimiento que sientes en el asiento o en el piso del auto. Esa sensación de que algo no está asentado.
Y la respuesta más común es, es normal, ya tiene tiempo así. No, no es normal. Nunca lo fue. Una llanta que vibra es una llanta que no está rodando de manera uniforme. Y hay varias razones por las que eso pasa. La primera es el desbalanceo. Cada llanta, montada en su rin, tiene que estar perfectamente equilibrada, porque a altas velocidades, incluso una diferencia mínima de peso, genera una vibración. Y esa vibración se transmite al eje, a la suspensión, al volante, a tu cuerpo. El desbalanceo se corrige fácilmente con pesas de balanceo, pero si lo ignoras por mucho tiempo, el daño se extiende. La suspensión se desgasta más rápido, los cojenites sufren, la dirección pierde precisión. La segunda razón es la deformación de la llanta. Cuando una llanta recibe un golpe fuerte, un tope a alta velocidad, un bache profundo, puede deformarse internamente. Por fuera puede verse normal, pero por dentro, la estructura de acero y tela que la sostiene puede haber cedido, y una llanta deformada no rueda como un círculo perfecto. Rueda como algo que se acerca a un círculo, pero no lo es, y eso vibra. La tercera razón es el desgaste irregular que ya mencionamos. Una llanta con zonas más altas y más bajas crea una vibración rítmica con cada vuelta. Y esa vibración, además de incómoda, significa algo muy importante. La llanta está perdiendo contacto con el suelo de manera intermitente. No constante, intermitente. Y en esos momentos donde no hay contacto, no hay control. Son fracciones de segundo. Pero en una situación de emergencia, las fracciones de segundo importan mucho. Señal 4. La presión incorrecta. La cuarta señal es la más silenciosa de todas, la más traicionera, la presión incorrecta. Y cuando digo incorrecta, hablo de los dos extremos, demasiado baja o demasiado alta, porque ambos son peligrosos y ambos pasan todos los días en miles de autos sin que nadie haga nada. Empecemos con la llanta baja. Una llanta con presión insuficiente se aplana por los costados cuando soporta el peso del auto. Eso hace que más caucho toque el suelo, pero de manera incorrecta. Los bordes se calientan más. El caucho se desgasta más rápido en los extremos. La llanta trabaja más de lo que debería y el auto consume más combustible. Pero hay algo más grave. Una llanta muy baja crea calor excesivo en el caucho. Y el caucho, cuando se calienta demasiado, puede fallar. Puede reventarse, no de a poco, de golpe, a velocidad de autopista. Ahora el otro extremo, la llanta sobreinflada. Una llanta con demasiada presión se pone rígida, toca solo la parte central de su superficie. Los bordes casi no hacen contacto. Eso reduce el área efectiva de frenado. Hace el auto más sensible a imperfecciones del camino. Aumenta el riesgo de pinchadura con un simple clavo o piedra y hace que el auto se sienta nervioso, inestable, como si estuviera sobre cuerdas. Y aquí viene lo que casi nadie sabe. Las llantas pierden presión naturalmente, aproximadamente 1 PSI por mes, solo por la física del material, y más aún cuando los cambios de temperatura son frecuentes. El calor del día expande el aire, el frío de la noche lo contrae, y con el tiempo, sin que nadie revise, las llantas terminan con una presión completamente diferente a la que deberían tener. La solución es simple. Una vez al mes, con el auto frío, revisa la presión de tus 4 llantas. El valor correcto está en la puerta del conductor o en el manual, no en el costado de la llanta. Ese valor es el máximo, no el recomendado. Una diferencia de 10 PSI puede parecer pequeña, pero en el comportamiento real del auto en carretera, no lo es. Señal 5. Grietas, bultos y deformaciones. La quinta señal es la que más asusta cuando la ves por primera vez. Grietas en el caucho, pequeñas líneas como telarañas en los costados o entre los surcos, abultamientos como burbujas bajo la superficie, deformaciones visibles, zonas donde la llanta no tiene la forma que debería. Y la reacción más común cuando alguien las descubre es, ¿pero si el auto sigue rodando normal? Sí, por ahora. Las grietas en el caucho son señal de envejecimiento del material. El caucho, con el tiempo,
Con la exposición al sol, al calor, al ozono, pierde flexibilidad, se endurece, se vuelve frágil. Y cuando el caucho está frágil, las grietas aparecen. No son estéticas, son fracturas en la estructura. Y una estructura con fracturas puede fallar. Los bultos son aún más urgentes. Un bulto en una llanta significa que la estructura interna está dañada. Las llantas modernas tienen capas de tela y acero que les dan forma y resistencia. Cuando esas capas se rompen, el aire que está adentro busca salir. Y lo que ves como un bulto es literalmente el caucho exterior que está conteniendo la presión interna. ¿Cuánto puede aguantar? No lo sabes. Nadie lo sabe. Puede aguantar días, puede aguantar semanas, o puede reventarse en la próxima curva, a 100 km/h, en una carretera de 2 carriles. Un reventón de llanta a alta velocidad no es como un pinchazo lento, es violento, inmediato. El auto se desvía de forma brusca, el control desaparece en décimas de segundo, y si no sabes cómo reaccionar o si vas demasiado rápido, las consecuencias son graves. Si ves un bulto en tu llanta, no manejes a alta velocidad. No postergues el cambio. Actúa ese mismo día. Señal 6. El aumento en la distancia de frenado. La sexta señal es la que más peligrosa de todas, porque es completamente invisible. No la ves, no la oyes, solo la sientes. Y cuando la sientes de verdad, ya es demasiado tarde. El aumento en la distancia de frenado. Tu auto sigue frenando. Los frenos funcionan. El ABS está activo. Todo parece normal, pero el auto tarda un poco más en detenerse. Un poco más cada mes. 1 metro más, 2 metros más, 5 metros más. Y como el cambio es tan gradual, tu cerebro lo normaliza. Sin que te des cuenta, tu pie empieza a frenar antes. Tu mente empieza a anticipar más. Y tú crees que manejas igual que siempre. Pero no, estás compensando, sin saberlo. Y el día que no puedas compensar, ese día la distancia que falta importa. ¿Por qué aumenta la distancia de frenado con llantas desgastadas? Porque el frenado no lo hacen los frenos solos. Los frenos detienen la rueda, pero es el caucho que frota contra el asfalto. Y cuando el caucho está liso, duro o sin dibujo, la fricción es menor, el agarre es menor, la energía de frenado tarda más en disiparse, y el auto recorre más distancia antes de detenerse. A 80 km/h, 1 metro de diferencia puede ser la distancia entre un susto y un impacto real. A 100 km/h, esa diferencia se multiplica, y a 120, la física no negocia. Señal 7. La edad de la llanta. La séptima señal y la que más sorprende a la gente. La edad. Sí, las llantas envejecen, aunque no las hayas usado mucho, aunque se vean bien por fuera, aunque tengan dibujo profundo todavía. El caucho es un material vivo en cierto sentido. Reacciona al calor, reacciona al frío, reacciona al oxígeno, al ozono, a la luz ultravioleta. Y con el tiempo, independientemente del uso, se endurece, pierde las propiedades que lo hacen seguro, su capacidad de deformarse y recuperarse, su agarre natural, su resistencia al impacto. ¿Cuánto tiempo dura una llanta? Depende del fabricante, pero la mayoría recomienda revisarlas a partir de los 5 años y considerar el cambio a los 10 años sin importar el estado visual. ¿Cómo saber cuándo fue fabricada tu llanta? En el costado de cada llanta hay un código. Busca las letras D o T seguidas de una serie de números. Los últimos 4 dígitos te dicen todo. Los 2 primeros son la semana de fabricación. Los 2 últimos son el año. Por ejemplo, 2318 significa 23 semanas del año 2018. ¿Cuántos años tienen tus llantas? Muchas personas no lo saben, y cuando lo descubren, la respuesta los sorprende. Ahora quiero que pienses en algo. No necesitas las 7 señales para tener un problema. Con una sola es suficiente para que algo falle. Y probablemente, en este momento, sin haberlo revisado, ya tienes al menos una. Porque la mayoría de los conductores revisa el aceite, revisa los frenos, revisa el agua del radiador. Pero las llantas se ignoran, se posponen,
se dejan para cuando haya tiempo. Y el tiempo pasa y las llantas siguen ahí, rodando, silenciosas, esperando el momento equivocado para fallar. Quiero que imagines dos personas. Las dos manejan el mismo camino todos los días, la misma carretera, el mismo tráfico, las mismas condiciones. La primera persona, esta semana, se agacha y revisa sus llantas. Ve el dibujo, verifica la presión, compara el desgaste de un lado y del otro, y si detecta algo anormal, actúa. Lleva el auto al taller, corrige el problema antes de que crezca. La segunda persona sube al auto cada mañana sin mirar. Confía en que si algo estuviera mal, lo sentiría. Piensa que tiene tiempo. Piensa que no va a pasarle nada. Piensa que las llantas se ven bien. Ambas personas manejan igual de seguido. Ambas pasan por los mismos baches, las mismas curvas, las mismas lluvias. Pero una tiene información y la otra solo esperanza. Y cuando llegue el momento de emergencia, el que tiene información reacciona. El que solo tiene esperanza desea haber actuado antes. El mantenimiento no es un gasto. Nunca lo fue. Es una decisión de cuánto valoras tu seguridad. La de tu familia, la de las personas que van contigo en ese auto cada día. Una llanta de calidad cuesta entre 1 y 3,000 pesos. Depende del modelo, del tamaño, de la marca, pero el accidente promedio en carretera por fallo de llanta cuesta mucho más, en dinero, en tiempo, en salud, en paz, y hay costos que no tienen precio. Por eso, la decisión de revisar las llantas no debería tomarse cuando hay un problema, debería tomarse antes, hoy, esta semana, antes de la siguiente salida larga, antes de la próxima lluvia, antes de que el margen de seguridad desaparezca. Entonces, ¿qué vas a hacer diferente? Primero, esta semana, dale la vuelta a tu auto y mira las 4 llantas. Con calma, con atención. Busca grietas, bultos, desgaste irregular, profundidad del dibujo. Segundo, revisa la presión, con el auto frío. Compara con el valor recomendado en la puerta del conductor y ajusta si es necesario. Tercero, busca el código DOT. Calcula la edad de tus llantas. Si tienen más de 5 años, habla con un especialista. Cuarto, si sientes vibraciones, ruidos nuevos, el auto jala hacia un lado o notas que frena diferente, no lo ignores, no lo pospongas. Lleva el auto a revisar, porque todos esos síntomas tienen una causa, e ignorar la causa no la elimina, solo la deja crecer. Ahora ya lo sabes. Sabes qué buscar. Sabes cómo leer lo que tus llantas te dicen. Sabes que el problema no es el auto. El problema es no prestarle atención. Y eso ya no aplica para ti, porque ahora tienes la información. Y la información es la diferencia entre un conductor que reacciona y uno que previene. Las llantas no fallan de golpe. Siempre dan señales. La pregunta es si alguien las escucha. Hoy tú aprendiste a escucharlas. Así que la próxima vez que salgas a manejar, antes de subir al auto, un segundo, míralas, porque pueden ser la diferencia entre llegar tranquilo a donde vas y un problema que nunca viste venir. Ahora que ya sabes cómo detectar si tus llantas están en riesgo, hay otro error silencioso que está destruyendo tu transmisión sin que sientas absolutamente nada todavía, y ese error puede salirte mucho más caro que 4 llantas nuevas. Haz clic en el siguiente video y descúbrelo antes de que sea demasiado tarde. Y si quieres seguir aprendiendo a cuidar tu auto, evitar errores costosos y entender cómo funciona cada sistema de tu vehículo, suscríbete, activa la campanita, porque cada semana hay información nueva que puede ahorrarte dinero o salvarte de un problema que no viste venir. A veces, lo que parece más simple es exactamente lo más importante.